Ujú. Ya se está grabando, profe. Perfecto, muchachos. Entonces vamos a empezar con el grupo de Julio, de Iker, de María Molina y Palmieri Lampiero, que su artículo es Heterogeneidad estructural productiva en Cuba y Latinoamérica. A ver, muchachos, cuéntenme. Buenas, profe. Te quería preguntar, a ver si nos puede dar más chance, porque creo que Julio no se ha conectado. Ok, Ya se conectó, creo. Bueno, Creo que ya entonces lo vi. nada. Sí, ya se conectó, déjame ver. que sí. Participantes. Ujú. Aquí estoy. Sí, ya está. Está ya, ¿no? Ok. Sí, ya está. Ok. Ya está Julio también. Ok. Entonces, a ver, los escucho. Los escuchamos todos, pues. Ok, bueno, nosotros escogimos este artículo principalmente, profe, porque fue un estudio de un caso ya, digamos, práctico de un país y de Latinoamérica. Y una de las razones por las que escogimos esto es que en este se destaca la diferencia entre sectores o firmas que tienen en los países y se desvían en el crecimiento económico en ellos mismos a largo plazo. Y que esto tiene un efecto de distribución de la riqueza en los países. Otro punto que se tomó importante de esta investigación es que en Cuba se da una situación de que esta heterogeneidad productiva es mucho mayor entre las firmas, es decir, las empresas de un mismo sector, que entre distintos sectores productivos, y que la mayor parte de la mayor concentración del empleo se da en las industrias que son menos productivas del país. Entre otros puntos a destacar de esta investigación es que esta misma diferencia entre productividad que se da en las firmas genera una barrera al progreso tecnológico, y esto también afecta la asignación de recursos por parte del gobierno y la distribución de la riqueza. En el caso de Cuba, para poder crecer, se deben fijar objetivos para desarrollar actividades en ventajas o que tengan ventajas comparativas naturales o adquiridas, cosa que no se ha hecho. Ok. Muy bien. ¿Qué más? Profe, otro punto, Ajá. el productivo. No te oigo. ¿Tienes problemas con el audio? Yo no te escucho. Se le había caído el internet, creo yo. Ok, perfecto. Vamos entonces con Sí, otro, bueno. con Julio. Sigo yo, profe. Ok, como ustedes quieran. Bueno, otro punto importante que menciona en el artículo es que en la mayoría de las economías subdesarrolladas coexisten grandes cantidades de pequeñas empresas que aportan una parte relativamente baja del PIB. Y también existe un grupo pequeño de grandes empresas que aportan una parte mayor. Al mismo tiempo, el grupo de las pequeñas empresas aportan una mayor cantidad de personas empleadas, mientras que con el grupo de las grandes empresas pasa lo contrario. Y también en el artículo mencionan el problema que puede generar esto, ya que dentro del grupo de las grandes empresas prevalecen condiciones laborales, educativas, etcétera, mucho más favorables para los trabajadores y son totalmente opuestas a las que se observan para los trabajadores del grupo de las pequeñas empresas. Y en el artículo mencionan que esto pues conlleva que se sigan acentuando más las desigualdades y pudiera desencadenar en grandes problemas sociales. Así es. Ok, ¿qué más? Profe, volví, no sé si me escucharon, se me Sí, cortó. escuchamos una parte. Sigue, Corina. Ok. Ajá, bueno, no sé en verdad hasta qué parte quedaron que se me desconectó. Pero bueno, si quieren vuelvo a empezar porque no sé ni siquiera qué escucharon. Vale. Ok, bueno, lo que les estoy diciendo es que un punto importante por el cual tomamos el artículo es que los autores plantean que la heterogeneidad se mantiene con el tiempo de una manera constante cuando el progreso técnico del país se utilizan las actividades relacionadas o vinculadas con las exportaciones. Y ellos explican esto haciendo una alusión a que el progreso técnico de los países suele ser diferenciado y que en economías subdesarrolladas, como claramente es la de Cuba,
las asimetrías son mucho más intensas y más estructuradas. Entonces, esto genera dos segmentos, uno que es muy desarrollado y con buena remuneración, y uno que es bastante atrasado con una muy baja remuneración. Ok. ¿Y Julio? Voy. Profe, según los anuarios estadísticos de Cuba, la productividad entre sectores ha permanecido constante en el tiempo comparada con la de América Latina. Esto es un resultado que en América Latina se adoptaron unas políticas de hacer crecer estructuralmente sector o sectores más importantes de la economía, lo que genera una dispersión de la productividad entre sectores, como que se enfocaron en ese sector, por ejemplo, el sector petrolero venezolano, y no en los otros sectores, no se diversificaron. Por eso la diferencia es más que todo entre sectores y no entre firmas. En los datos analizados en el artículo se puede observar cómo el 65% de la población activa cubana opera en sectores de baja productividad, mientras que un 9% es en sectores de alta productividad. El índice salarial es bajo debido a que los lineamientos lo permiten. Por ende, generar procesos de rápido aprendizaje y mejoramiento de la estructura se vuelve difícil, debido a la falta de incentivos salariales. Así es. Pregunto al grupo, ¿qué conclusiones sacaron ustedes de este artículo? Bueno, profe, principalmente como conclusión principal es que Cuba claramente para el momento en el que se hizo este artículo, que fue en el 2015, tenía que tomar acciones y proyectos que conlleven un desenlace positivo y que promueva el desarrollo del país. Una manera de hacer esto sería crear estrategias que estén concentradas en recursos, que estén concentradas de recursos en sectores donde las ventajas comparativas sean mayores, para poder, bueno, claramente tener mayores beneficios. Ok. Ese artículo es interesante por lo siguiente, porque en ese artículo lo que se habla, vean ustedes, sería sumamente interesante, lo que pasa es que contar muchas veces con cifras fidedignas de algunas economías de algunos países es un tanto complicado. Supongamos que alguien quiere hacer de cualquier país del mundo, ¿verdad? Quiere hacer un estudio de la economía venezolana y dice, yo voy a estudiar el caso de Venezuela, oye, que es un caso bien interesante, porque de verdad que el caso venezolano no es por nada, pero nosotros los venezolanos nos destacamos en todo. Faltaba más que no nos destacáramos en esto. Obviamente mi humor es un poco negro, ¿no? Sarcástico. Porque si fuesen cosas buenas, pero es que resulta que no son cosas buenas. Entonces ahí nos llama poderosamente la atención que se conjugan muchas variables y alguien que esté afuera de nuestro país quiera hacer, digamos, un estudio de Venezuela y decir, yo voy a estudiar por qué la economía venezolana presenta estas características o por qué en Venezuela existe una parte de la población donde existe una población, digamos, oye, muy bien acomodada, muy bien posicionada, y otra parte de la población... Mira, mi amor, tenemos un problemita. Alguien, Ignacio, muteate. Entonces... No puedo dejar esto. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Si nos van a venir a pedir información, estadísticas, va a ser un poco complicado. ¿Y por qué va a ser un poco complicado? Porque no hay cifras reales por las cuales se puede hacer un estudio. Es decir, si nosotros vamos a tomar las cifras que nos da el Banco Central de Venezuela, es un poco, digamos, oye, pues, nos deja mucho que desear porque muchas veces esas variables no son las cifras que nosotros queremos tomar para poder hacer el análisis. Y sabemos pues que muchas veces esa no es la realidad. Entonces, digamos pues estudiar el caso de Cuba para nosotros poder ver, queremos ver de una manera fehaciente, de una manera transparente lo que es la economía cubana y ver en cuánto están sus reservas internacionales, de qué viven, el Producto Interno Bruto de ellos, cómo ha afectado a todos los sectores de la población. Este artículo propiamente que ustedes escogieron tiene una relación directa con el tema número 1 porque está enfocado hacia la heterogeneidad
en países de América Latina, tal como es el caso de Cuba. Y dice su artículo, dice, en Cuba la heterogeneidad productiva es mucho mayor entre fines o sectores del mismo rubro que en distintos sectores productivos. Esto se debe a que la mayor concentración del empleo se da en las industrias menos productivas del país. ¿Qué pasa con esto? Que la heterogeneidad productiva es un factor fundamental para llevar a una región tanto al desarrollo como al subdesarrollo. Ustedes tocaron un punto fundamental que es la información asimétrica. Y en este caso estamos hablando de lo que es la asimetría en cuanto al proceso productivo. Entonces, existen miles de cosas que le van a hacer permanecer con estos niveles tan bajos y generar este tipo de heterogeneidad a este país como es Cuba, primero porque, bueno, tienen demasiadas barreras desde el punto de vista tecnológico, la diferencia de la productividad que generan las barreras para el progreso tecnológico están demasiado, digamos, explícitas, demasiado cuantificadas ahí, lo vinculan a las exportaciones, es decir, el progreso técnico de un país subdesarrollado que genera una asimetría, pues evidentemente muy marcada. Desarrollados es más un proceso de innovación. ¿Vas a decir algo, Julio? Profe, que hay un dato ahí, que es interesante, que es el que el 65% de la población activa trabaja en empresas de baja productividad y el 9% trabaja en empresas de alta productividad. Que la sencillez es igual a productividad. O sea, no necesitas tantos empleados para ser eficaz. Pues me imagino que esas empresas bajas en productividad son desorganizadas. Son desorganizadas. Y desgraciadamente eso es lo que se está presentando ahí, ¿ok? Porque hay un proceso donde hay poca producción, ¿ok? Y hay diferencias laborales muy marcadas en los sectores, digamos, productivos. La productividad digamos, está estable en el caso de Cuba, ahí que se diferencia, pues, en el caso de América Latina, ustedes también lo explicaron cuando dijeron el 65% de la población está en sectores, inclinado en sectores de baja productividad, lo que hace pues que indica que exista también una baja remuneración salarial. Entonces, vean ustedes en un artículo que enfoca lo que es los sectores hacia los que se inclina. ¿Cuánto es el 65%? Oye, pues el 65% de la población es mucho, ¿ok? Es digamos, pues un porcentaje muy elevado que tiene una distribución salarial muy baja, lo que está produciendo pues una heterogeneidad desde el punto de vista económico y por supuesto social. Entonces aquí lo que se ve es que ellos tienen desde todo punto de vista esa heterogeneidad productiva, esas diferencias productivas están muy marcadas por ser catalogado pues oye, como que aquella tendencia de un país subdesarrollado con muchísimas barreras tecnológicas y por supuesto muchísimos bloqueos que no les ha permitido de una u otra manera alcanzar ese desarrollo económico. Está bien, ese artículo estuvo interesante porque tocó, digamos, pues aspectos fundamentales como son la heterogeneidad productiva, lo que viene siendo el progreso tecnológico que influye dentro de lo que viene siendo la diferencia con los países desarrollados que se inclinan más hacia los procesos de innovación, tratando pues de impulsar más un tipo de productividad que genere una heterogeneidad cada vez menor y por supuesto la importancia de los sectores productivos que aquí está muy marcada. Bien, vámonos con el otro grupo que es María Lucía España, Manuel Martínez, María Paula y Aranza, que hablan acerca de un artículo que pasaron en inglés. Les comento que todos los artículos deben ser pasados después a los grupos, es decir, al grupo, porque eso es el valor agregado que ustedes en un momento determinado para sus exámenes pueden hacer uso de esos artículos, ¿ok? Aquí es el impacto de la infraestructura en las economías. A ver, ¿qué tienen que decirme el grupo?
Bueno, profe, hola, yo soy María Paula y este artículo lo seleccionamos para hacer este informe porque, bueno, estuvimos conversando varias cosas. La primera es que nosotros con el profesor Marcos Morales vimos en política fiscal el tema de las instituciones un poco y la importancia de tener unas instituciones transparentes y eficientes y organizadas en un país. Entonces, obviamente cuando lo empezamos a tocar aquí en esta clase nos llamó muchísimo la atención y también le comentaba al grupo que el año pasado recuerdo haber escuchado a Miguel Rodríguez hablando un poco también sobre, bueno, obviamente la historia de lo que él hizo cuando estaba en el gobierno de Carlos Andrés Pérez y lo que se necesitaba para poder como sacar al país adelante en medio de esta crisis, y también hablaba de que la infraestructura era una de las cosas básicas que necesita para ello. Entonces, este artículo nos vino buenísimo, que es súper reciente, es del año pasado, y es un estudio en base a 99 países, si no me equivoco, durante un periodo de tiempo bastante extenso, creo que son como 15 años aproximadamente, y bueno, justamente evalúa esa relación que hay entre el capital de infraestructura de un país, las condiciones institucionales y cómo bajo estas condiciones se puede dar o no el crecimiento económico. Entonces, bueno, a mí lo que particularmente me llamó más la atención es que de los resultados sí existe una correlación positiva entre la infraestructura de un país y el crecimiento económico, siempre y cuando haya una calidad institucional que permita que efectivamente el país pueda utilizar esa infraestructura para su desarrollo y para su crecimiento. Y que en países con unas instituciones o sea, de poca calidad, es difícil que eso se pueda dar. Efectivamente. Ok, ¿qué más? Profe, a mí me parece que este artículo se puede relacionar perfectamente con la economía política porque básicamente la premisa es que invertir en infraestructura no va a contribuir al crecimiento económico de un país siempre y cuando no haya calidad institucional. Y esto se comprueba con la parte que a mí más me llamó la atención, que son los indicadores que se usaron para hacer el estudio. Al principio estos indicadores parecen de una naturaleza que no es necesariamente económica. Estos son, por ejemplo, la corrupción, cuánta democracia hay en el país, qué tan eficientes son los procesos burocráticos, y todos esos indicadores componen la variable que es la calidad institucional que se utilizó para contrastar con la infraestructura y con el crecimiento económico. Entonces, al principio estos indicadores no parecen de una naturaleza económica, pero el artículo comprobó que sí influyen y que tienen una influencia particularmente fuerte. Y luego me dice, y en verdad lo que se expone tiene sentido. Si un país en el área de la infraestructura tiene corrupción, entonces la inversión no va a generar nada porque esa inversión no va a ser limpia y o sea, no se va a ir al burocrático, no son eficientes por mucha inversión que haya. Igual, de todos modos, la infraestructura tardará años y años en funcionar porque la burocracia es ineficiente y así con todos los indicadores. Entonces, creo que particularmente para esta introducción a la economía política, el artículo es bastante acertado porque contrasta que a pesar de que hayan variables económicas que se estén haciendo bien, si no hay calidad institucional que parte de la política, al final no sirve toda esa inversión. Está bien, Manuel. Ok, ¿qué más? Después, profe, también con el tema de la heterogeneidad que usted explicaba la semana pasada, usted indicó que generalmente cuando los países sufren de una heterogeneidad mayor no alcanzan verdaderamente el desarrollo porque no alcanzan la industrialización completa. Entonces, creo que esta es otra manera de verlo porque estamos viendo los problemas de los países que tienen instituciones débiles. Entonces, si, por ejemplo, correlacionamos la corrupción con la calidad de las instituciones, podemos ver que eso genera un ambiente en el país que no da confianza a los inversionistas, etcétera, y bueno, eso da campo para que las inversiones verdaderamente no tengan el fruto necesario. Y también es como un ciclo que se genera entre la corrupción y las instituciones, porque el gobierno maneja las instituciones para que estén sesgadas a su favor. Y bueno, al final el capital que se invierte se pierde, los recursos no son manejados eficientemente, precisamente por esa misma corrupción, por baja democracia, por poca estabilidad gubernamental, y al final es eso, pues se pierde el propósito para el cual estaba invertido ese capital.
Y bueno, otra cosa bastante interesante de notar del artículo es que la infraestructura la evalúa viendo las redes eléctricas y también eran las redes eléctricas y el sistema hidroeléctrico también de la distribución del agua, porque también señala que hay una dificultad en como que buscar data de los países, de todos los países del mundo, porque exactamente temas de corrupción y eso, y que la información realmente no es transparente en muchos países. Estos dos componentes son como la única manera que se tiene objetiva de como que evaluar la infraestructura de un país, y de ahí es que sacan las relaciones. Ok. Y bueno, y el teléfono también, son las redes de teléfono. Está bien, María Lucía. Bueno, profe. A ver, ¿qué nos dice Sí, Aranza? bueno, más allá de todo lo que dijeron mis compañeros, que en verdad concuerdo con ellos 100%, me llamó full la atención de este artículo, que, bueno, algo que me llamó más allá del estudio es que habla full de los esquemas de robustez y de las pruebas que se hacen, que bueno, que o sea, al final hacen una conclusión, que es lo que ya dijeron, que existe una correlación positiva cuando hay buenas calidad institucional, y no se nota tanto cuando no hay esa calidad, pero que más allá de eso, no es una prueba totalmente cierta, porque claro, hay muchas cosas que no se toman en cuenta porque es muy difícil hacer el análisis de todos los factores que pueden influir, pero es un buen inicio para esta correlación que puede ser muy importante para el desarrollo de un país. Ok. Ese artículo era interesante porque ese artículo se enfocaba más que nada en precisamente cómo puede en un momento determinado, lo dijo que nada, lo habló Manuel cuando dijo, o sea, de qué puede servir para un país tener un desarrollo de infraestructura buenísimo cuando la corrupción, también lo tocó, que fue María Paula o María Lucía, que también estaban diciendo eso, pues o sea, que evidentemente lo que son los procesos de corrupción, los procesos de burocracia en un país donde la infraestructura en las economías va a tener un impacto sumamente positivo, pero que esos dos elementos o esos dos flagelos pueden interrumpir cualquier tipo de relación para generar un proceso de industrialización y, por supuesto, llevar a esas economías al proceso de desarrollo económico. Entonces, cuando uno ve este artículo, lleven ese artículo a lo que es el caso venezolano, ¿okay? Y ver pues que la calidad de las instituciones es uno de los elementos fundamentales, la transparencia en el momento pues de hacer la distribución de la renta nacional, generar un impacto en las economías que puedan llevar a la economía para desarrollar la infraestructura, es importantísimo. Comentaba yo el otro día que lo que pasa es que, bueno, ustedes no vivieron esa época, pero yo sí viví esa época. Y ver la Caracas de antes con la Caracas de ahora, yo no sé por qué, pero no tiene punto de comparación. La Caracas de antes era mucho más bonita que la de ahora. Y no podemos decir que ahorita el Estado no está invirtiendo en infraestructura. Vean ustedes cómo sí se está invirtiendo en infraestructura. Llámenlo por lo que ustedes quieran, porque hay gente que de repente puede decir, pues mira, están invirtiendo en infraestructura porque se acerca un periodo de elecciones. Bueno, pero es que en Venezuela y en casi todos los países del mundo siempre se presentan esas variables, ¿no? Estamos en un periodo de elecciones, hay que comprar votos, hay que invertir más en el pueblo, hay que poner las fachadas bonitas, hay que pintar, hay que corregir las carreteras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no todo siempre es poner una fachada bonita. Tienen que funcionar los servicios públicos como tal, ¿ok? Entonces, yo tengo muchas palmeritas bonitas, puse unos, digamos, unos collages, unas cuestiones. Yo soy muy neutral, ¿no? Yo soy de muy blanco y negro, grises, azules, marrones, o sea, yo soy de un solo color, pero yo creo que a mí jamás nadie me va a ver vestida, ojo, lo traigo a colación poniendo un ejemplo, ¿no? O sea, yo personalmente, yo no me vestiría jamás con flores, rayas, cuadros, plumas, lentejuelas, o sea, eso no es mi estilo, ¿ok? Lo llevaría, si yo tuviese que dirigir a una nación, lo llevaría quizás mi plano personal a ese plano.
digamos, algo pues, muchísimo más, ¿sabes? No, nosotros tenemos aquí los indios pintados en todos lados, es como que un choque, ¿no? O sea, como que de repente de la noche a la mañana cambiamos como que un estilo, son cuestiones de estilos, pero bueno, yo no me meto en eso, ¿no? Estilos y estilos del que he viajado, pues sabe muy bien que, oye, pues vamos a un país donde hay un arte barroco, vamos a un país donde hay un arte medieval, vamos a un país donde son muy conservadores y vemos como que la infraestructura muy antigua, que tratan de conservarla, y tienen ustedes la Sagrada Familia en España, la Basílica de la Sagrada Familia, ¿cuántos años tienen que están restaurando? Cada vez que voy todavía la están restaurando, todavía la están restaurando. O sea, se lleva años, pero están digamos, manteniendo una infraestructura que representa lo que viene siendo un emblema. O sea, que usted va a Barcelona, en España, pues por supuesto que la Sagrada Familia es el icono principal que usted tiene que ir a ver, ¿no? Entonces, obviamente ir a ver la arquitectura de Gaudí, toda esa serie de cosas, eso es fundamental. Eso es un proceso donde el Estado invierte en una infraestructura que a la hora de la verdad debe ser canalizada a través de lo que es la política fiscal. ¿Por qué la política fiscal? Bueno, como lo estaban diciendo ustedes también, tiene mucho que ver en relación a eso. ¿Por qué? Porque en esos países, sobre todo en el caso de España, que vive de lo que es el caso del turismo, vemos como, ojo, en el caso anterior de que estaban exponiendo el grupo de Julio, etcétera, etcétera, Cuba también vive de lo que es el turismo. ¿Okay? Es una isla que vive de lo que es la parte turística. Y ahí también se puede llegar a decir que es como un poquito como Venezuela, que tiene las dos caras de la moneda. Una parte que es muy elitesca, pero que es para el turismo solamente, y otra parte pues que es el pueblo, que a veces es verdad que es un denominador en común, que vive prácticamente de una doctrina o de una política de ideología a través de lo que es el comunismo, o lo que ellos han querido llamar comunismo, porque vuelvo y les repito, y siempre voy a mantener esa misma posición. Y a veces yo me he enfrascado, no en discusiones, pero sí en críticas con colegas míos, que yo digo, el problema no son los modelos económicos, el problema es cómo llevemos el modelo económico, porque el comunismo no tiene absolutamente nada de malo. Comúnmente hablando, todo el mundo es igual. Comúnmente hablando, tiene que haber una justa distribución de la renta nacional. Ahora, yo nunca vi, yo me leí, miren que yo me leí el Capital, Das Kapital de Carlos Marx, ¿okay? Y que entre paréntesis, cuando me lo leí, estaba como ustedes, pues en la carrera, el tercero o cuarto año de la carrera, y me leí ese libro no sé cuántas veces, pero no lo entendía. Llegaba a la mitad y tenía que retroceder porque no entendía. Y decía, de verdad, Carlos Marx o tomaba algún tipo de alucinógenos en la época o era de verdad, o sea, del más allá, porque es que él veía, o sea, una perfección, una cuestión, entonces criticaba todo lo demás, pero todo él considera, pero yo jamás leí en alguna crítica, él siempre hizo crítica al sistema capitalista, y decía que pues era un sistema muy avasallante, que simple y llanamente el capitalismo se iba a autodestruir por sus energías de producción, etcétera, etcétera, etcétera. Y digamos pues que es muy semántico, muy utópico. Yo jamás leí algo que dice Carlos Marx en relación a que todos van a ser igualmente de pobres. Bueno, jamás leí eso. Uno tiene que deducir que el comunismo tiene que ser una igualdad de clases sociales donde el aparato productivo genere bienestar social, justicia social y esté enmarcado pues en una igualdad de clases sociales. Es decir, que no existan ni ricos ni pobres, sino un intermedio y se puedan satisfacer todas las necesidades. Por supuesto, el esquema o la doctrina de lo que es el comunismo como tal rompe los esquemas de lo que viene siendo la doctrina capitalista en relación a que no hay publicidad, no hay modo de exclusividad, no hay competencia, el Estado lo controla todo, no existe la propiedad privada, la media producción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digamos que desde el punto de vista, eso es en función de que el Estado maneja los factores de producción, pero desde el punto de vista de estatus, es decir, de igualdad de clases sociales, no tiene por qué ver pobre. Ahora, ¿qué sucede? En el caso de Cuba se maneja, digamos, pues la doctrina de una manera donde
toda la población tiene que ser pobre, o sea, todos son pobres. No es que existe uno que está mejor. Los que están mejor son los que de repente pertenecen al extracto del gobierno, pero no, la población como tal, en su gran porcentaje, es una población pobre. Entonces, ¿qué es lo que sucede para el caso de la economía venezolana? Aquí existe un sector de la población que está muy bien, ¿okay? Pero existe un gran sector de la población que no está tan bien. Y aquí nadie puede decir, porque inclusive aquellos que tengan una mejor posición económica hoy en día, porque hay gente que puede decir, no, yo tengo para vivir 6 generaciones, yo tengo para vivir 3 generaciones, sí, pero déjame decirle que el dinero también se acaba. Y el dinero se acaba porque si usted no lo pone a producir, es como que yo gasto, gasto, gasto. Si yo voy por la vida dilapidando mis riquezas, va a llegar un momento que cuando usted busca en el ay, ya no me queda nada. Entonces, el dinero es como para invertirlo, reinvertirlo y sacarle provecho a eso. Y tienen que estar dadas unas condiciones en un país que hay un, digamos, semillero en estos momentos donde la gente, en este país es muy cómico, porque hay gente que de repente, y es muy cómico, digo, porque a veces yo me pongo del lado de afuera, ¿ok? Y veo el país hacia adentro, es decir, como que estoy viendo los toros de la barrera, porque yo a veces no soy actora principal, sino que me refiero pues a que veo, oye, ¿qué es lo que está sucediendo en el país para hacer un análisis, para hacer una crítica de lo que está sucediendo en el país? Nosotros somos los mejores espectadores, los mejores críticos, porque la gente piensa, o por ejemplo, la gente muchas veces del gobierno piensa, yo a veces cuando ellos hacen algo bien, yo lo aplaudo, le digo, esa era su función, tenía que hacerlo. Pero cuando hacen algo mal también uno dice, hey, espérense un momentico, ¿qué estamos haciendo? O sea, que no sabemos hacia dónde vamos o qué estamos buscando. Entonces, en este caso, cuando nosotros somos espectadores, yo soy espectadora y estoy viendo esto, uno de los principales factores, independientemente de todos los artículos que nosotros podamos analizar, de todo lo que nosotros podamos ver, ¿ok? Y me refiero ya a esta parte de decir, oye, pues la infraestructura en un país es fundamental, pero la infraestructura me tiene que estar generando al mismo tiempo algún tipo de productividad. Si yo digo, oye, estos países que viven de lo que viene siendo el turismo, ¿qué hacen esos países? Se ocupan de la parte de infraestructura, rompiendo con esas barreras que viene siendo la burocracia y lo que viene siendo la corrupción, para que de una u otra manera represente la infraestructura un elemento que me vaya a generar el máximo de productividad posible, para entonces equilibrar lo que es el déficit fiscal. Porque a través de la vía de lo que viene siendo el turismo, yo puedo entonces impactarme a través del presupuesto de la nación y verlo, y eso debería estar generando una igualdad o una heterogeneidad social cada vez, digamos, no mayor, sino menor. ¿Por qué? Porque las políticas están funcionando como deberían funcionar. Si yo me dedico como país que vive del turismo, oye, pues a restaurar todas las grandes obras, todo lo que es la infraestructura en el país, a condicionar al país para que yo pueda generar una política de turismo, pues lógicamente, señores, eso se va a dar y eso va a ser un beneficio y un provecho para la sociedad. Este artículo habla más que nada acerca de la calidad de las instituciones, de la transparencia que tiene que haber en esas instituciones para que se dé esa confianza, y por supuesto, que la corrupción no sea el elemento que vaya a interrumpir esos procesos, ¿ok? Dentro de la economía, porque en un momento determinado se pueden hacer muchas inversiones, pero no se incrementa el Producto Interno Bruto del país. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque la burocracia también me está manifestando, la burocracia y la corrupción están manifestando fehacientemente que pude haber invertido muchísimo en infraestructura y el Producto Interno Bruto todavía sigue mermándose. Por supuesto, cuando uno dice, ¿cómo puedo yo verificar en el caso de la economía venezolana ahorita si se hace una relación de ese artículo con la economía venezolana actualmente? Y que yo pueda decir, verdaderamente Venezuela está cambiando positivamente. Bueno, yo les devuelvo la pelota y les pregunto, o les digo, analice usted el Producto Interno Bruto de la economía venezolana, analice la política de pleno empleo, analice los MK, es decir, las inversiones, la eficacia marginal del capital. Hable usted
de la diversificación del aparato productivo, de las reservas internacionales, de la inflación, de la política de desempleo. ¿Okay? Esas son variables macroeconómicas que van a tener, por supuesto, que ser analizadas en el momento de que yo voy a hacer un análisis de la economía venezolana. Pues lo vuelvo y repito. Tomar hoy en día, digamos que las cifras de manera correcta, que yo pueda decir, puedo hacer un estudio, puedo hacer una proyección en relación a eso, está bastante complicado, porque muchas veces no son reales. Al punto, pues, de que en materia, pues, de demandas, ¿ok? Yo que he hecho, hacía, porque ya no hago, lo que vienen siendo demandas a nivel de tribunales civiles. ¿Qué pasa? Las partes se transan entre sí, llegan a un convenimiento porque hacer un cálculo de una demanda, ¿ok? Voy a indexar o voy a hacer simple y llanamente el cálculo de los por daños y prejuicios. ¿Cómo lo voy a hacer en base a un nivel de inflación que es sumamente irrisorio? Entonces las partes se transan, no van a juicio, porque ¿para qué? Si yo voy a perder, si me lo van a hacer con un nivel de inflación o unas cifras de inflación que de repente me dicen es de 80% o 80% de 8.000%. Entonces eso no me sirve porque sabemos que la inflación está muchísimo más arriba. Entonces, eso por supuesto, señores, este artículo basado en esa infraestructura, se supone que las infraestructuras deberían estarse ponderando de una manera donde haya transparencia y donde haya calidad de las instituciones que puedan promover lo que es el Producto Interno Bruto a través de lo que son las inversiones. Bien, vamos entonces con el otro grupo, que es Blanco Moisés, Nicolás, César García y Velázquez José. Ok, profe. Bueno, nada, nosotros decidimos escoger ese artículo. Ah, perdón, Por... política como disciplina, el artículo de ustedes. Ah, aquí alguien me escribió que no hice el comentario, perdón, Montse, que te interrumpo. Me está poniendo, María Paula me puso, profe, lo que hizo el Banco Central, por ejemplo, con las estadísticas de las reservas internacionales y los derechos especiales de giro que asignó el Fondo Monetario Internacional, hace poco muestra esa falta de transparencia. Es correcto, eso es correcto. ¿Ok? O sea, y como ese, bueno, podemos decir cualquier cantidad de cosas que evidentemente, ¿cómo las manejamos? Porque en el momento que vas a hacer una proyección o en el momento que vas a hacer un análisis, te cuesta muchísimo, porque ¿cómo hago yo? Okay, o sea, si tú, a llevarlo en un aspecto microeconómico, si tú me rompiste la pared del baño porque estabas haciendo una reparación en la tubería, vienes y me demandas. Entonces resulta que cuando vamos al tribunal, yo voy a hacer el cálculo por daño y perjuicio y resulta pues que con un nivel de inflación como el que me da el Banco Central, a la tasa del Banco Central, pues por supuesto la persona que me está demandando sale perdiendo. Entonces lo ideal es que se trance o simplemente yo corro con mis gastos, porque esos cálculos en base a esos niveles inflacionarios, pues por supuesto son totalmente irrisorios. Lo mismo cuando se manipulan estadísticas que no son verdaderamente las cifras correctas, y eso por supuesto también trae graves problemas en el momento de hacer las correlaciones o para correr un programa para poder hacer un análisis y poder, pues si yo maquillo cifras, por supuesto, señores, que los resultados no son lo que nosotros estamos diciendo. ¿Ok? Bien, los escucho. Ok, profe. Básicamente escogimos ese artículo porque se relaciona bastante con los primeros temas que estábamos discutiendo aquí en clase. Allí se menciona el origen de la economía, que es la administración del hogar, y además cómo evolucionó hacia un estado en donde la política es la que se encarga de colocar a las personas que gestionan los recursos de ese hogar. Entonces se debaten diferentes doctrinas económicas en el tiempo. Por ejemplo, se comparan los clásicos con los clásicos modernos, cómo eso influye, qué aspectos se toman en cuenta en la actualidad. Y bueno, es bastante completo. Yo pienso que por eso lo escogimos. Sí, profe. Una parte que a mí especialmente me llamó bastante la atención y es que no delimita el alcance de la economía política meramente a consideraciones económicas, sino que contempla que la disciplina toma en cuenta factores de distinta índoles, que creo que también, como comentamos en un inicio de las clases, en donde se toman en cuenta factores sociales, políticos, culturales,
Ya que ellos, le voy a decir una frase que dicen aquí que dicen en el artículo, ya que las formulaciones tradicionales en cuanto a materia económica han resultado insuficientes para poder explicar y predecir las transformaciones económicas, debido a que existen factores externos que son indisociables con el entorno económico. Eso creo que me pareció una parte sumamente interesante del artículo, que toma en cuenta, no solo que tome en cuenta distintos factores externos para la explicación de la economía política. Ok. Profe, para agregar a lo que están diciendo mis compañeros, uno de los países que más se toca es Chile. Entonces, se toca por qué el neoliberalismo que se aplicó en Chile, que económicamente tuvo bastante éxito, la mercantilización se impulsó con mucha fuerza en ese país, tuvo un efecto muy positivo, pero hoy en día hay ahí existe el surgimiento de movimientos sociales que están exigiendo replantear el papel del Estado y están tratando de cambiar cómo está funcionando el neoliberalismo chileno, aunque ha tenido bastante éxito. Entonces, como unas ideas que se plantearon en Chicago, ahorita en Chile están teniendo unos efectos que probablemente no eran los deseados, pero es lo que está diciendo mi compañero José, que se está tomando factores ajenos a la política y a la economía y factores culturales que hacen que sea difícil predecir cómo va a evolucionar una economía. Ok. ¿Y César qué tiene que decirme? Falta César, ¿no? Sí, profe, no sé si estará teniendo problemas ahorita de conexión. Puede ser, puede ser. Vamos a dejarlo aquí en stand-by. Bueno, profe, yo quería agregar que ciertamente se toca que es difícil tener un concepto único para economía política porque siempre va evolucionando en el tiempo. Por lo menos gracias a los avances tecnológicos, se intercambian muchos aspectos culturales y sociales, entonces lo que tendía a ser costumbre antes, hoy en día no lo es, y los intereses políticos van fluctuando dependiendo del espacio geográfico. Entonces es un concepto muy amplio y que se relaciona mucho con muchas actividades. Muy bien. Bueno, ese artículo, vamos a ver si después César se conecta para que a ver que nos diga su opinión. Ese artículo era bien interesante, pero yo les puse aquí en mis observaciones una pequeña duda, porque en primer lugar ustedes dicen que la economía política como disciplina, hacen su análisis perfecto, y dicen el alcance de la economía política, tal como me estás diciendo ahorita, Moisés me está hablando pues del alcance de esa economía política, no obedece a un único pensamiento, sino más bien pretende unificar criterios culturales y sociales y por supuesto en este caso también económicos. Entonces, obviamente, ¿por qué? ¿Qué pasa? Que la economía política como tal es muy variante, ¿ok? ¿Por qué es muy variante? Bueno, porque varía en tiempo y en espacio y obviamente existen, ¿ok? Quiero aclararlo, que quede bien claro aquí en este sentido, existen esas corrientes económicas, esos pensamientos económicos, pero ¿qué sucede? Que la lectura va a ser completamente diferente en el país donde nosotros lo vayamos a ver. Si usted quiere aplicar la teoría a un caso como Venezuela, es bien complicado. Es bien complicado porque ¿cómo explicar para el caso de la economía venezolana que nosotros incurramos en tantos errores por tantos años cuando verdaderamente nosotros ya hemos pasado por estas situaciones en años anteriores y sabemos que no son correctivos lo suficientemente digamos, acordes a una realidad y que lo único que estamos haciendo es correr la arruga. Independientemente de que el concepto de políticas de paños calientes nos dice son medidas a corto plazo que sirven para enfriar la economía y que muchos economistas la califican como correr la arruga. Entonces, ese correr la arruga
significa como que, hey, yo no voy a tocar esto porque esto está muy complicado, yo voy a correr la arruga, se la voy a pasar para el otro gobierno. ¿Qué pasa? Que anteriormente, es más, déjenme decirles que hasta los mismos de este gobierno creo que tienen un error desde el punto de vista de fondo. Porque ¿a quién le van a echar ellos la culpa de todo lo que está pasando? De todo lo que está sucediendo. A ellos mismos. Porque quiere decir pues que por tantos años que ellos estaban en el poder, oye, pues han trabajado de una manera donde los resultados, las variables macroeconómicas, lo que pasa es que, bueno, imagínense ustedes, yo diciéndole esto a una gente que vive en el cerro, me van a decir, ¿ah? ¿De qué estás hablando? No, o sea, usted no va a poder tener una conversación con personas que no tengan el más mínimo. Eso como que yo siento a las personas, oye, que trabajan en su casa. Bueno, María, siéntate que te voy a explicar lo que está pasando, o lo que va a pasar a María no le interesa lo que está pasando desde el punto de vista macroeconómico. No es que no le interese, no lo va a entender. María lo único que va a entender es que su dinero cada vez le alcanza menos y que tiene que hacer malabares. O me va a venir a decir a mí que si yo le voy a aumentar el sueldo porque no se me va. Entonces, así como es María, es Petra, Juan, es Luis, etcétera, etcétera, porque esa es la población y ese es el volumen que nosotros tenemos en este país. Entonces, esta disciplina de economía política, anteriormente existían los adecos y los copellanos que se intercambiaban. Es decir, 5 años mandas tú, 5 años mandas tú. Después 5 años mandas tú y después 5 años mandas tú. ¿Qué hacían ellos ahí? Corrían la rueda. Entonces, no toques eso. Vamos a pasárselo a los que vengan. Oye, pues volvimos a ganar nosotros. Bueno, vamos a ver cómo vamos haciendo. Y si no, y si ganaban nosotros, le pasaba la arruga al otro gobierno. De hecho, pues, en una oportunidad, el expresidente Luis Herrera Campos dejó de recibir un país totalmente hipotecado. Y pues veíamos como que las políticas macroeconómicas, unas más avasallantes que otras. Entonces, esta disciplina de la economía política, donde la política va por un lado y la economía va por el otro lado, no se conjuga ni antes ni ahora. Es decir, están todas como que cucú, cucú, hey, señor, hello. O sea, ustedes tienen que entender que la política tiene que ir de la mano con la economía, porque esa famosa frase, que cuando se dijo, es más importante lo social que lo económico, les voy a decir como decíamos, bueno, como decía yo antes, hace muchos años, de cajón. O sea, claro, es obvio, es que ni siquiera lo diga, porque usted dice eso, y o sea, usted pasa por ignorante, es obvio, la economía está al servicio del hombre. El hombre tiene que vivir bien. Entonces resulta que la parte política y la parte económica se han encargado de destruir a una sociedad donde la gente no vive bien y la gente vive, ¿sabes? O sea, en un solo estrés pensando de dónde voy a sacar el dinero. Ojo, déjame decirle, usted puede estar muy bien económicamente, pero vuelvo y repito, el dinero si no se reinvierte, el dinero también se acaba. No se preocupe si le va a llegar hasta la sexta generación, pero en la sexta generación ese dinero se cortó, ¿ok? Entonces, bueno, podemos tener un mercado cautivo, podemos tener, digamos, incursionar, ser muy vivos, muy ágiles, estar metidos en la parte política, o ser oportunistas y estar metidos con los partidos políticos y poder entonces ganar licitaciones, etcétera, etcétera. Todo eso está muy bien. Pero déjenme decirles algo. En materia de economía y en materia de política hay algo que ojalá que en este país, de verdad, lo digo de corazón, todos tuviésemos ciertos conocimientos en materia de economía, porque nos abrirían un poco los ojos en relación a lo que estamos viviendo. Entonces, se nos ha olvidado una parte que es muy importante, y es que la política que tiene que estar al servicio de nosotros, pareciera como que si nosotros le tenemos que rendir pleitesía a nuestros gobernantes, porque ellos son los amos y señores de los países. No estoy hablando de Venezuela solamente, hablo de todos los países del mundo. Pareciera como que si los presidentes, los políticos se van a eternizar, y ya lo vamos a ver en próximas clases, y consideran que son ellos los que tienen la posibilidad de llevar las riendas del país, las riendas de la economía. Cuidado con eso, porque evidentemente pareciera como que nos vamos a dar cuenta, mira que lo vamos a ir estudiando,
parece como que si en este lado del charco, es decir, en los países del cono sur, pareciera como que si hay una tabla donde hay que aprendérsela, como que multiplique los pobres. Esa es la fórmula, multiplique los pobres, porque al multiplicar usted los pobres, usted tendrá asegurado, digamos, pues el reinato. Pero acuérdese una cosa, multiplico los pobres, pero vuelvo y repito, al multiplicar la pobreza, digamos, mi posición como gobernante, como Estado, estamos en la posición que tenemos hoy en día, multiplique los pobres. Me jacto de decir, utilizo políticas distributivas, pero no he logrado combatir lo que es el problema de la heterogeneidad desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. No he logrado bajo ninguna circunstancia equilibrar lo que vienen siendo las variables macroeconómicas, todo lo contrario, las he multiplicado. Entonces, cuando ustedes hablan de este tema, de lo que viene siendo pues el enlace que hay entre esos pensamientos para poder unificar criterios, los criterios, la teoría está escrita, señores. No, aquí, déjenme decirles algo. Aquí cuando la gente ha hablado de que la tercera vía, el socialismo del siglo XXI, llámenlo como ustedes les dé la gana, pero déjenme decirles algo, en economía todo está escrito. No es que, inventó el agua tibia. ¡Wow! Yo escucho a veces cada cosa que yo digo, ¿de verdad? O sea, ¿de verdad pasan este tipo de cosas? O sea, pero ¿usted a quién cree que le está hablando? ¿O es que tú te crees que toda la población es ignorante? No, señores, por favor. Entonces, ¿qué sucede? Zapatero a su zapato, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, si usted va a hablar de factores estructurales, todos los países del mundo tienen factores estructurales. Factores coyunturales, todos los países tienen factores coyunturales. Todos los países del mundo tienen reservas internacionales. Todos los países del mundo tienen que controlar la inflación. Todos los países del mundo tienen que controlar la política del empleo. Todos los países del mundo tienen que controlar lo que es la economía informal. Todos los países del mundo tienen que controlar los problemas de inmigración. Todos los países del mundo, ¿okay?, tienen que controlar lo que es el bienestar social a través de políticas distributivas, a través de pensiones, a través de bonificaciones. No se trata de correr la rueda, se trata de generar verdaderamente una política que esté dando resultados. Ahora, cuando vamos a la palestra y nos encontramos que los resultados son diametralmente opuestos a lo que estamos buscando, miren, señores, o sea, veamos los toros en la barrera así como que, ok, está bien. Hello, vamos entonces a despertarnos y ver qué es lo que está sucediendo. Ustedes ponen aquí algo que me llamó la atención. Bueno, hay una parte que ustedes hablan pues de lo que es la parte de la globalización, las acciones políticas que tienen que ver entre los países. Evidentemente, señores, si no hay un proceso de globalización, ya lo decían los tratados de comercio, en los tratados de comercio decían, estaba lo que era el ALBA y el ALCA. El ALBA fue creado por el presidente Chávez, el ALCA por los Estados Unidos, y había un choque de paradigmas, que era lo que decían los países desarrollados. Los países desarrollados decían, los países menos desarrollados deben tratar de adaptarse a la nueva era de la globalización y compenetrarse para poder ir de la mano con el desarrollo económico, es decir, los procesos de industrialización. ¿Qué decía el ALBA? El ALBA decía, nosotros no podemos competir con estos países porque estos países nos comen a nosotros. Entonces hay un choque, ¿ok? Digamos, de modelos ahí. Pero también, por eso es que no se puede decir que todo lo de nosotros es malo. No. Nosotros tenemos ventajas comparativas en cuanto a división del trabajo se refiere. Nosotros tenemos una población muchísimo más joven que esos países altamente desarrollados que no quieren tener hijos. Entonces, ¿por qué tenemos población por tener población para traer esos niños al mundo para que tengan hambre y no tengan como ni manera de desarrollarse? Tengamos una población que sea productiva y que esté al servicio de la nación. Entonces, ahí es donde hay un choque de paradigmas. Ustedes hablan de la intervención del Estado buscando la justicia social y bienestar social también. Pero hay una parte donde ustedes escriben, la economía política es imposible de predecir porque lo deseable varía en tiempo y en la sociedad. ¿A qué pregunto? ¿A qué se referían ustedes con eso? Profe, bueno, a ver, dale. ustedes pusieron, la economía política es imposible de predecir porque lo deseable varía en tiempo y en la sociedad. Yo sé qué quisieron decir con eso, pero explíquenmelo ustedes.
Bueno, profe, el ejemplo de Chile es bastante claro, por lo menos cuando están en esa fase populista comunista, estaban pasando por unos problemas muy grandes y el bienestar económico no era muy grande, y ahorita están en una mejor posición, pero como han avanzado como una sociedad, eh, ellos consideran que la heterogeneidad tiene que ser algo que tiene que ser, eh, ellos tienen que llevar a ese punto, quieren cambiar cómo se está haciendo las cosas. Si a un chileno le estuvieran diciendo en esas épocas de populismo que estarían ganando 10 veces más de lo que están ganando en ese momento, eh, probablemente estaría muy feliz, pero como están las cosas hoy en día, en el tiempo y en la sociedad, es un cambio que ellos quieren generar. Ah, sí. Ahí cuando usted dice la economía política es imposible de predecir porque lo deseable varía en tiempo y en la sociedad. Varía en tiempo y en espacio y dependiendo de las sociedades. Está más que dicho. Ya lo explicaste también, Nicola, y lo acabo de decir yo también. Yo puedo predecir más o menos, dadas las condiciones que tiene Venezuela en los actuales momentos, o puedo decir, el status quo de Venezuela presenta tales y tales características y la economía venezolana se inclina hacia tal cosa. Pero aquí lo ponen ustedes, es imposible de predecir porque lo deseable varía en tiempo y en la sociedad, es decir, tiempo y espacio, y tomando en cuenta la sociedad. Por ejemplo, el caso de la economía venezolana, ¿cómo predecir la política económica que se va a utilizar en los próximos años en el caso de la economía venezolana? O sea, la economía política, en este caso, la economía, o sea, la administración de los recursos por parte del Estado, ¿cómo lo voy a predecir cuando tenemos, digamos, pues, tantas variables que tenemos que analizar y de qué manera se van a buscar los correctivos para poder buscar los paliativos para equilibrarla? Es bastante complicado. Y para eso pues tenemos ese concepto de los factores estructurales y los factores coyunturales. Vean ustedes, una cosa es lo que uno quisiera, ¿ok? O sea, nosotros podemos desear muchísimo equilibrar la balanza de pago del país, restablecer un equilibrio en reservas internacionales, generar una política de pleno empleo, eliminar el tipo de economía informal, restablecer una moneda fuerte, o sea, el bolívar no lo quieren, pero bueno, es que sí, ni en las bodegas, pues, ni en el 23 de enero que han sustituido el bolívar por otro tipo de moneda, ¿ok? El panel, el panal. Entonces, evidentemente, señores, nosotros, ¿de qué estamos hablando? O sea, tenemos una moneda ficticia, sin ningún tipo de valor intrínseco. Entonces, una cosa es lo que nosotros deseamos, pero la política económica se diluye en el tiempo, en el espacio, dependiendo de las sociedades. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que nosotros podamos ver hacia atrás y decir, la economía política hace 10 años, hace 15 años, de repente tenía una visión de tal cosa, si se hubiesen tomado tales y tales medidas, pudo haberse corregido los déficits fiscales que se estaban produciendo por el momento. Hoy en día, ¿de qué manera nosotros podemos predecir qué es lo que va a suceder cuando no existe, digamos, una visión clara o sumamente transparente de hacia dónde van los tiros con esta reconversión monetaria y qué es lo que vamos a hacer? Aquí todo el mundo está en ascuas, ¿no? Aquí todo el mundo dice, mira, hay que ir a hacer mercado 3 días antes o 4 días antes, porque después, entonces eso genera, ¿qué va a generar eso? Bueno, les voy a decir qué es lo que va a generar. Eso es un proceso especulativo, más nada. Un proceso especulativo que ya ustedes van a ver, que ya a partir de la semana que viene, antes de la semana que viene, ya los precios se van a disparar, van a remarcar, van a aumentar los precios, ¿ok? Porque simple y llanamente de una reconversión monetaria, me apodero del poder especulativo, entramos en caos, todo el mundo va a comprar y como somos los venezolanos, pues vamos a comprar más de lo que tenemos que comprar, porque por si acaso, en vez de ser 3 días son 5 o son 10, entonces tengo bastante comida en mi casa, cuidado, porque eso no es toda la población, ¿ok? Que puede hacer ese tipo de cosas. A veces cuando yo hago ese tipo de cosas, pues muchas veces me pregunto y me cuestiono y digo, ¿cuántas personas no tienen este privilegio? Y cuántas personas de repente a lo mejor lo único que tienen en su casa es un paquetito de galletas o un bichecito o algo por el estilo. O sea, somos privilegiados, ¿no? Pero entonces, quiere decir que hay un mal funcionamiento de la economía porque nosotros no hemos logrado, ¿ok? Que exista ese equilibrio en cuanto al bienestar social.
Y por último, hablan ustedes en su artículo de lo que es el poder que tienen las instituciones, ¿ok? Que se deben generar o se deben, digamos, pues, fortalecer las instituciones, robustecerlas para que tengan o puedan garantizar, digamos, seriedad dentro del panorama de la economía. Cuando la gente dice, pero es que yo me iba a sacar un pasaporte y me iba a cobrar $3.000, pero ¿en dónde vivimos nosotros? ¿Ok? O sea, es verdad, es mentira, no sé, no me ha tocado renovar el pasaporte todavía, pero cuando me toque echaré el cuento en clase, ¿no? Y entonces, pero ese tipo de comentarios también hacen muchísimo daño, porque, pues entonces, ¿qué somos? ¿Una sociedad de qué? De corruptos, una sociedad de cómplices, una sociedad donde los demás se preguntan, ya va, ¿cómo son los venezolanos? Entonces, predecir y hacer análisis dentro de la economía, por supuesto, ese alcance de esa disciplina de economía política se nos va a veces en las manos, porque tenemos que analizar, es una sociedad en términos particulares. Yo no puedo, la economía política como disciplina, que yo vaya a analizarla y vaya a decir que es igual a la de España, la de Venezuela igual que la de España, nada que ver, diametralmente opuestas, o a la de Estados Unidos, diametralmente opuestas, también como lo hemos visto en clase pasada. Y por supuesto, ustedes concluyen diciendo que la política y la economía van de la mano, ciertamente. Bien, vámonos con el grupo número 4, ya nos queda solamente... Ya va, profe. Dime, César. Profe, yo no pude decir mi opinión con respecto al artículo. Disculpe, es que se me cayó el internet. No se preocupe, cuéntame. O sea, bueno, en realidad ya lo dijo todo, ¿no? Pero lo más importante que consideré yo en relación al artículo es el hecho de cómo cuando llegan los políticos a establecerse en este tema de mandar y de generar un bienestar social hacia la población y estar al servicio de la población, en realidad ellos tienen que alinearse con los objetivos económicos y el objetivo económico debe alinearse con el objetivo político. De esta forma, se busca el desarrollo de la nación y no intereses personales, como ya pueden ser la reelección o, como usted bien dijo, correr la arruga hacia los otros partidos. Este creo que es el tema como que central y lo que más me llamó la atención. Pero también es cierto que estos intereses, aunque estén alineados lo político y lo económico, no son las únicas variables que entran en juego a la hora de tomar las decisiones. También están los factores sociales, culturales, que son arraigados a cada población y que son importantes tomar en cuenta, porque es lo que en realidad, bueno, no predecir, pero es lo que en realidad afecta directamente a la sociedad y es lo que tenemos que intentar de predecir para poder que encaje mejor, de cierta forma. Correcto, está bien. Y bueno, como conclusión, bueno, no, eso ya es la conclusión en realidad. Está bien, ¿no? Está bien. Hiciste una aclaratoria que hiciste más énfasis de lo que yo hice, que tú hablaste, también lo dijeron al principio, ¿okay? También lo dijo Moisés, lo dijo Nicolás, lo dijo José también, pero era importante pues resaltar un poco más eso, lo que era la parte de los aspectos culturales, sociales y económicos de un país, que son evidentemente muy marcados, pero que tienen mucho que ver con el análisis que le hagamos a cada uno de los países en forma particular. Si nosotros tuviésemos que analizar la economía venezolana con cualquier país de América Latina, ¿okay? Vean ustedes que la idiosincrasia de los factores que rodean a la economía argentina, a la economía chilena, a la economía peruana, a la economía colombiana, a la economía de Paraguay, a la economía brasileña, a la economía mexicana, a la economía venezolana, son completamente diferentes. ¿Okay? Son completamente diferentes. Como decía en la clase pasada yo a los de economía del sector público, los modelos económicos están ahí. Usted toma de ellos lo que usted considere que puede tomar, pero que había que estar claro que en esos modelos económicos que China, que la gente lo dice, oye, pero que China es comunista, pero China es comunista desde el punto de vista doctrinario, es decir, ellos están claros de que el Estado tiene una alta participación en los asuntos económicos, pero es el país más capitalista del mundo, ¿okay? A través de las llamadas maquilas, a través de su producción, a través de su productividad, los tipos son, digamos, pues, oye, avasallantes, y ahí entramos en un punto que no lo voy a desarrollar, porque, bueno, sería extenderme demasiado,
pero es ahí donde uno puede llevar esa connotación. En el caso de China, cuando uno habla de una balanza de pagos, las balanzas de pagos, cuando caemos en un déficit en balanza de pago o cuando caemos en un superávit de balanza de pago, pues los dos son problemáticos. Cuando tenemos un déficit en balanza de pago, tenemos que ver de qué manera vamos a equilibrar la balanza de pago. Oye, ¿cómo se equilibra? Diversificando la economía, aumentando los precios de gasolina, aumentando los impuestos, bajando las importaciones, subiendo las exportaciones, diversificando la economía, aplicando políticas como devaluaciones, control de cambio, para evitar fugas de capitales, incentivando la producción. Existen muchas maneras, tratados de comercio, el parecer de contar. Pero también cuando hay un superávit en balanza de pagos, también es negativo. En el caso de los países como China, por eso es que China otorga préstamos a todos los países, porque tienen un superávit en balanza de pago. Tener un superávit en balanza de pago también es un problema, porque tengo demasiada liquidez. Entonces, no necesito esa liquidez. Si China me presta mi dinero y dentro de 2 meses yo se lo estoy devolviendo, más los intereses, los chinos me van a decir, no, me lo pagas cuando pueda, me lo pagas cuando pueda. O sea, porque no les interesa de que yo le esté pagando tan rápido el préstamo, porque un superávit también va a generar dinero. Entonces, aquí en este caso, cuando ustedes dicen tomar en consideración los factores culturales, los factores sociales, los factores económicos, evidentemente eso es un factor elemental, pero que va a destacar cada una de las sociedades. Si tuviésemos que hacer un estudio, que sería bien interesante, de cuál es la ideología política, el modelo económico que está aplicando cada uno de los países de América Latina con cada una de sus variables, déjenme decirles, porque les voy a decir, lo que es, creo que es Uruguay, tiene, Paraguay, Uruguay, tienen mayores niveles de Producto Interno Bruto que la misma Argentina, ¿ok? Entonces, en el caso pues de Colombia, en el caso de México, en el caso de Brasil, en el caso de todos estos países, habría que ver, primero que obviamente estamos claros que tienen un modelo económico, digamos, pues inclinado más hacia lo que es el capitalismo como tal, una economía libre mercado, pero ¿qué están haciendo? ¿Qué recetas están tomando ellos en consideración para haber aumentado su Producto Interno Bruto? Y les puedo garantizar que el principal elemento es la confianza en las instituciones y la confianza en el modelo económico que esté aplicando el Estado. Si el Estado brasileño mañana comienza a decir, o el colombiano mañana empieza a decir, exprópiese, comienza digamos, a crear leyes que vayan en contra de la propiedad privada, los capitales se fugan. Si comienza a haber una ola muy exacerbada de crímenes, de inseguridad, que no se pueda, comienza a haber fuga de cerebros también, fuga de gente. Si hay una crisis bancaria, una crisis económica muy fuerte que esté golpeando fuertemente el bolsillo de las personas, también se va a producir ese elemento y se van a generar pues fugas masivas de capitales y fugas de cerebros. En el caso de la economía venezolana, podemos decir con muchísima tranquilidad que han estado, digamos, todos los elementos, es decir, todos los jugueticos incluidos ahí. Seguridad económica, seguridad política, seguridad jurídica y seguridad social. Y eso no significa hablar mal de un gobierno, eso significa que tenemos que analizar los motivos por los cuales tenemos una caída tan abrupta del Producto Interno Bruto, de las reservas internacionales, de la poca diversificación del aparato productivo, porque el hecho que yo diga que va a venir la gente nuevamente para Venezuela, que venga la gente, pero la gente productiva, y que estén dadas las garantías para que yo pueda generar un incremento de la producción productiva para mejorar la inestabilidad que se produce en los ciclos económicos cada vez que se producen fallas de mercado. Bien, vámonos con el grupo número 4, Génesis Cordero, Ricardo, Miguel y Francisco. Heterogeneidad en el impacto de la economía del COVID-19 entre regiones y países del euro. Muy interesante ese artículo también. Los escucho, muchachos. Profe, ¿me escucha bien? Sí, Miguel, te escucho. Ok, buenísimo. Bueno, para iniciar nosotros quisimos tomar trabajar con este artículo precisamente porque el tema de la heterogeneidad en un inicio puede parecer algo ajeno o puede parecer algo aislado de la realidad, algo muy técnico. Entonces, lo que nosotros buscamos fue hacer una búsqueda de un artículo que precisamente ilustrase este concepto algo abstracto y lo pusiese
en una situación en la que todos estamos experimentando, como es el caso de la pandemia. Ok, la pandemia ha generado una situación en la que todos estamos en situaciones, en realidades muy parecidas, pero que independientemente de eso, por distintas configuraciones y por distintas razones, nuestros resultados varían. Esta variación en los resultados deriva en variaciones en los niveles de productividad y en los niveles de producción de cada país, por no decir dentro de las mismas regiones de un mismo país. Muy bien. ¿Qué más? Sí, profe, una de las cosas que a mí me pareció súper interesante del artículo es, o sea, la conexión o cómo la heterogeneidad determina el efecto de una crisis. Porque en este caso se ve que, o sea, se explica que las regiones, las comunidades autónomas que más se vieron afectadas en España, se vieron más afectadas porque son las que más sufren, porque son las que su economía y su ingreso y su trabajo están enfocados principalmente en el turismo, la fabricación de vehículos y el transporte. Entonces, como su economía está más fajada en eso, perdón, está más enfocada en eso, les afecta más la pandemia porque la pandemia afectó principalmente a esos tres sectores. Pero lo interesante es que, o sea, en este caso, estas comunidades que fueron Canarias, Madrid, Baleares y creo que y el País Vasco, que fueron las que más sufrieron, en otra crisis totalmente distinta, puede ser que sean las que menos sufran, porque puede ser que esa crisis afecte unos sectores totalmente distintos. Entonces, eso es lo que me parece súper interesante de cómo la heterogeneidad ayuda a determinar el efecto el efecto negativo y positivo de las cosas. No sé, eso o sea, me gustó full. Está bien. Sí, sí, es bien interesante. Ese artículo es bien interesante porque, a ver, tocar el punto de la heterogeneidad, nosotros generalmente, o yo, muchas veces me voy más por el lado de la heterogeneidad desde el punto de vista de los países subdesarrollados. Y este caso específico, este artículo que ustedes escogieron, habla de lo que es la heterogeneidad, cómo se vio afectado estos países europeos con relación a este cisne negro que fue el COVID, ¿verdad? Un cisne negro es algo que uno no puede predecir, ¿ok? O sea, por regla general nosotros predecimos. O sea, generalmente uno dice, ustedes como economistas también van a hacer una estimación, van a hacer un estudio, van a decir, pues mira, puede pasar tal cosa, dadas las condiciones que se están presentando, puede haber un cambio de tal cosa, puede aumentar. O sea, nosotros generalmente hacemos ese tipo de cosas. Pero hacer un análisis del COVID en relación a la heterogeneidad, el impacto que tuvo en los países de la Unión Europea, fue interesante. Y es interesante el artículo porque lo enfoca desde el punto de vista de cómo hubo ciertos sectores que se sintieron más vulnerados que otros sectores. ¿Y por qué? Precisamente porque los que estaban dedicados a la parte automotriz, los que estaban dedicados a la parte turismo, etcétera, se vieron muy marcados. Los dejo a ustedes hablando. A ver, ¿quién sigue? Bueno, otra de las cosas, profe, que me pareció interesante fue que esta demostró una heterogeneidad coyuntural. O sea, hay una cosa que dice en el artículo que a mí me gustó, que es que dice que fue un shock uniforme. O sea, a todo el mundo, a todos los países le afectó igual. O sea, todos recibieron la misma cantidad de COVID. La diferencia era la política que aplicara cada país en temas sanitarios para contenerlo. Y en este caso se hacen dos comparaciones, ¿no? Entre las regiones españolas, las comunidades autónomas, que tomaron todas la misma política, pues la tomó España, y entre distintos países, ¿no? Entre Italia, España, Francia y Alemania, que tomaron distintas políticas sanitarias. Entonces, lo interesante fue ver los resultados en la pérdida del valor agregado que hacen uno entre la comparación de las comunidades autónomas dentro de España y entre países como un todo. Entonces, bueno, fue interesante porque, claro, se muestra con un shock así uniforme, ¿no? Las diferencias estructurales o las diferencias en la estructura productiva de cada región en España. Bajo una misma política, quiénes fueron los que sufrieron más, quiénes fueron los que sufrieron menos. Pero en general España como país, que depende más que los otros como del sector turismo, ¿no? La diferencia que tienen la pérdida del valor agregado en el escenario radical, lo podríamos llamar, ¿no? Si lo usamos con los términos que usamos aquí, y en la flexible, es muy poca la diferencia, como menos del 5%. Y eso es porque las políticas que se aplicaron fueron buenas,
o fueron suficientes, ¿no? Para que la pérdida no fuera mayor, y dos, porque la economía está diversificada. Entonces, es una forma de mostrarlo, ¿no? O sea, que la economía está suficientemente diversificada como para que la pérdida de valor agregado no fuera tanto, más que como ese puede ser acá, por ejemplo. Ok. ¿Y qué tiene que decir en Génesis? Bueno, profe, nosotros concluimos con este artículo que en verdad la heterogeneidad la vemos en las grandes economías europeas y que dependiendo del estado de la política que ellos aplicaron, se ve cómo el impacto, cómo demuestran que el impacto fue mayor en España y fue muy mínimo en Francia. Y ¿sabes? Vimos en este artículo que como este shock, a pesar de que las diferentes economías actuaron diferente en el mismo contexto, o sea, cada una reaccionó de diferentes maneras y nosotros vimos mucho porque depende mucho de la especialización y la interconexión que tengan los países. Y también vimos cómo la diversificación de las economías en estos países también afecta. O sea, porque en España, como tipo tenía varios sectores, cada sector se vio más afectado que en otras. Y nada, nos da a entender que estas políticas que se tomaron, cuando ocurren, deberían ser formuladas y aplicadas, o sea, tomando en cuenta la estructura y la naturaleza de cada uno de los países. Interesante, bastante, digamos, concreto, porque hablaba de una heterogeneidad como un concepto fundamental relacionado con lo que es la parte del desarrollo económico. Como les acabo de decir, generalmente yo enfoco la heterogeneidad más hacia el lado de lo que es los países subdesarrollados, porque lo analizamos en función de que hay una contracción en el aparato productivo que impide el crecimiento económico sostenido en el tiempo y por lo tanto no se dan los procesos de desarrollo y hacen pues que veamos de una forma, digamos, muy cercana, sobre todo lo vemos en el caso de Venezuela y de nuestros países hermanos, vemos que se aplican muchísimas políticas sociales, ¿ok? Porque tienen que estar dirigidas los planes, tienen que estar dirigidos los planes sociales hacia un extracto social que es muy pobre, porque abunda el 80% de la pobreza en nuestros países, no la riqueza, ¿okay? Ni la justa distribución de la renta nacional, porque los países desarrollados de repente no es que todos son ricos, sino que hay una justa distribución de la renta nacional. Pero en el caso de América Latina, ¿okay? De este lado del charco, nosotros lo que vemos es que hay más pobres que ricos. Entonces, las políticas distributivas, los planes sociales que tiene el Estado, pues van más inclinados hacia este extracto social, pero se produce como, digamos, una respuesta equivocada que la heterogeneidad, es decir, la pobreza, comienza a crecer de una manera, oye, pues imparable. Entonces, ¿qué caracteriza o qué, digamos, qué visión podemos darle, qué lectura podemos darle nosotros a un proceso de heterogeneidad a estos países subdesarrollados? Y vean ustedes que como contrapartida, este artículo específicamente habla de cómo estas economías desarrolladas ante este COVID-19, este cisne negro, nos encontramos con que ya estaban previamente preparados, entre comillas, porque si no el impacto hubiese sido mayor. Entonces, este artículo habla del impacto de la política que tuvieron en la política sanitaria, la heterogeneidad desde el punto de vista estructural y coyuntural. ¿Por qué estructural? Porque estructuralmente hablando, digamos pues que su idiosincrasia, sus raíces, su forma de pensar, su mentalidad está, digamos, más enfocada hacia lo que es una política social que dé resultados. Nosotros estamos más inclinados a políticas sociales que no dan resultados, ¿okay? En los factores coyunturales, vean ustedes lo que está sucediendo en Las Palmas, ¿okay? Y ahí, por supuesto, señores, la acción de lo que va a ser el Estado va a tener que ser, digamos, pues, apremiante, de emergencia. La situación es como que el Estado debe promover, a ver qué es lo que va a hacer para garantizar la seguridad social, la seguridad o el bienestar social de la población, ¿okay? El Estado debe ser garante de esa situación. Por supuesto, la parte del situado constitucional evidentemente tiene que estar más inclinada a esa parte de esa población. Ustedes hablaron también en ese artículo que, por supuesto, los sectores que se vieron más afectados fueron la parte del turismo,
Madrid, las Islas Baleares, las Islas Canarias, etcétera, etcétera, cómo tuvo un impacto esa heterogeneidad en el cierre de las empresas y qué políticas se aplicaron en el sistema sanitario. Entonces, ¿qué sucede? Que el impacto de las políticas que se vayan a utilizar ante un evento de esta magnitud, obviamente se van a sentir, pero no se van a sentir tan fuertemente como en este lado, porque aquí, por supuesto, nosotros no estábamos preparados para este tipo de pandemia. No estamos preparados para este tipo de pandemia. ¿Ok? Entonces, por supuesto que aquellos países que los agarran con una preparación aún mayor, todavía eso tuvo un impacto aún mayor en esa economía. Entonces, un artículo interesante porque hace, digamos, pues que un contrapunteo entre lo que viene siendo el desarrollo y el subdesarrollo. Subdesarrollo y el desarrollo. ¿Qué pasa en los países subdesarrollados? Que esas políticas que se utilizan tienen, digamos, unos impactos desde el punto de vista económico que no son los deseados, mientras que en los países desarrollados, a pesar de que sí tuvo un impacto muy fuerte, no fue tan fuerte porque estaban, digamos, pues dentro de todo, un poco planificados y podían hacer frente a esa situación. ¿Ok? Bien, el último grupo que tenemos es Héctor Zavala, Carlis, Ignacio y Alejandro, que dijo que iba a mandar un audio. ¿Ok? Heterogeneidad estructural, desigualdad económica y globalización en América Latina. Aquí vamos con el contrapunto del país desarrollado. Los escuchamos. A ver, Francisco, ¿qué tienes que decirme? No, pero Francisco no pertenece al grupo. Carlis. Sí, bueno, profe, nosotros escogimos el artículo que es un análisis empírico que utiliza datos desde el 90 hasta el 2010 y nos pareció bastante interesante a pesar de que es bastante viejo, pues yo creo que sigue manteniendo vigencia. Y en él se discute sobre los procesos de crecimiento económico a causa de la concentración de capitales y de la persistencia Este fue el audio, Carlis. productivo y los demás quedan a un lado. Okay. Bueno, profe, a mí lo que más me llamó la atención del artículo es cómo habla de que en el siglo XXI, en estas economías se generó una falsa ilusión de recuperación económica a través de gastos sociales altos, tasas de inversiones altas y con pocas intervenciones estatales. Sin embargo, lo que no se evidencia en muchos estudios, o lo que no es de fácil acceso al público, es que en estos estudios no se toma las masas de producción completas, lo que le permite a los gobiernos manipular esos datos un poco más y ganar legitimidad a través de ese control de información que poseen, lo que genera una desigualdad mucho mayor. Profe, a mí lo que me llamó la atención del artículo es que en América Latina, en esas fechas donde se hizo el estudio, sí han habido como que desarrollos, sí han habido esfuerzos, pero sigue habiendo una desigualdad muy grande entre a lo mejor lo que gana un grupo de personas y gana el otro. Entonces, por lo que puedo entender, es primero que hay veces que como que el sistema no abarca como que no puede abarcar todos los puestos de trabajo que se necesiten. Hay una desigualdad muy grande que se sigue manteniendo y muchas veces esto también es como que con ayuda de los gobiernos porque a ellos les conviene que esto se mantenga así. Ok, ¿qué más? Me falta solamente Alejandro, ok. Entonces, comuníquenle que mande un audio al grupo haciendo su análisis porque si no pierde la nota en el día de hoy, ok. Bien, este artículo también ustedes hacen alusión a lo que es el concepto de heterogeneidad y hablan acerca de cómo ser un país subdesarrollado, el subdesarrollo que vive América Latina, según ese autor, no se debe
a la falta de inversiones ni a la ausencia de condiciones, sino más bien se debe a un conjunto fallido de promesas, ambiciones y voluntades por parte de los gobernantes de la región. El autor hace ese análisis, ¿ok? No quiere decir esto que la falta de inversiones y la ausencia de condiciones no sean dos elementos que también son importantes para tomar en consideración. Porque si usted tuviese que hacer un análisis en el caso de la economía venezolana y yo le pregunto a usted, ¿qué factores considera usted que no se dan en la economía venezolana para que se aumente el Producto Interno Bruto? Usted me puede decir el riesgo país, el proceso de incertidumbre, el riesgo a la inversión, la vulnerabilidad de los mercados, la falta de incentivos a la producción nacional, el hecho de que se expropien las empresas, la falta de seguridad económica, política, jurídica y social. Usted pudiera decir toda esa serie de cosas, pero no quiere decir que no exista falta de incentivos a la inversión, eficacia marginal del capital, lucratividad prevista en la inversión, o que pueda decir una tasa interna de retorno, es decir, los llamados TIR. Entonces, esos son factores que pueden hacer o que pueden ahuyentar, ¿okay? Lo que son los capitales, tanto nacionales como los capitales extranjeros. Y ya creo que lo hablé en clase pasada cuando hablaba del caso de Sendero Luminoso, cuando se dio en Perú, Sendero Luminoso, que era un grupo de guerrilla que tenía, digamos, pues al país un zozobra, y entonces lo que pasaba era que todo el mundo fugaba a los capitales. Entonces, obviamente, nadie quería invertir ahí y que se generó los llamados capitales golondrinas. Es decir, que les permitían la repatriación del 100% de los capitales. ¿Qué generan los capitales golondrinas? Generan la inversión, porque están haciendo la inversión en el país, generaron una inversión, y segundo, generaron trabajo, es decir, mano de obra. En el caso, pues, en el caso de cualquier país normal, no existen capitales golondrinas, existen capitales de inversiones mixtas, donde la mayor parte del capital es nacional y el resto es las transnacionales, con un porcentaje del 40% para la repatriación del capital. El 60% se queda internamente dentro de la economía del país. Entonces, ¿qué sucede? Esos capitales golondrinas es cuando verdaderamente hay un factor coyuntural que, oye, que es muy grave y que va a hacer que, bueno, que la gente, oye, pues me voy a arriesgar, vamos a invertir, pero, oye, pero me llevo toda la ganancia. En este caso, el autor se va más por las promesas que hacen los políticos, y eso ya lo decían Milton Friedman y su esposa Rose, cuando decían, los políticos, una vez que ganan las elecciones, en los primeros 9 meses es que ellos abordan sus planes sociales y las promesas que han hecho durante las elecciones. Y después de ahí, simplemente son patadas de ahogado. Comienzan a inventar y comienzan a desviar el rumbo de la economía sin tomar en consideración verdaderamente lo que le hace falta a esa economía, es decir, las recetas que se tienen que aplicar. Este artículo habla, pues, por supuesto, de que se han manipulado datos, que hay una información asimétrica, hay una llamada ilusión óptica, como dijo Héctor, y por supuesto la intervención estatal es altísima, con unas altas tasas de inversión, con un mayor gasto social, pero que no existen controles sociales, y por supuesto eso genera una falta de transparencia en las instituciones, generando una desigualdad estructural. Sigue persistiendo la desigualdad y la exclusión social. Es decir, los avances no han sido lo suficientes como para revertir la heterogeneidad. Sus salarios son bajos, las políticas sociales no dan los resultados deseados, un gasto público incrementado, el papel de las políticas en relación a la política laboral simplemente no está dando los resultados que queremos. En conclusión, señores, este artículo, en contraposición con el que acabamos de ver, ¿okay? Ya nos encontramos con que hay dos caras de la moneda. Uno, donde la participación de los políticos fehacientemente lo hacen y no obtienen los resultados que se están buscando, y el otro, sí hay un resultado, y por ello pues es que son países desarrollados. A pesar, ojo, a pesar de que siempre hay una crítica en relación a las políticas que se están utilizando. Vean ustedes cómo España fue fuertemente criticado el sistema sanitario por las políticas utilizadas, y bueno, tenían cualquier cantidad de muertos. A mí me llamaba muchísimo la atención
En el caso de España, aquí cuando hemos tenido esos repuntes de COVID, que ahorita para mí hay un repunte, ¿okay? Pero hace unos meses teníamos un repunte durísimo. Y entonces, pues a mis hermanos que le dieron, bueno, les mandaban a tomar esto, aquello, el antibiótico, recibir el yo no sé cuánto, yo no sé qué más, que sea anticoagulante, y uno de mis hijos que vive en España le dio, y entonces yo, bueno, estaba atacada, ¿no? Bueno, tienes que tomar, mira, aquí nosotros solamente tomamos el paracetamol, y de hecho pues hay un chiste, ¿ok? En España que los mismos españoles se burlan cuando dicen, me duele la cabeza, paracetamol, me duele el estómago, paracetamol, me duele un riñón, paracetamol, ellos todos es paracetamol. Entonces el punto es que uno aquí atacado, y uno tiene que tomar que recibir, entonces antibióticos, entonces son procedimientos que a veces uno ni sabe, pero usted le da un COVID y usted empieza, oye, lo que me tenga que tomar, así sea patas de rana, no sé, remojadas con qué sé yo qué, ¿no? Entonces usted se lo toma. Pero ellos simplemente, no, tomamos es paracetamol. Entonces a veces yo le decía a ese hijo mío, le decía, con razón se ha muerto tanta gente. Y él me decía, no mamá, es que ustedes allá inventan mucho. Entonces la gente que se muere es porque tenía otro tipo de patologías, pero no tiene por qué, bueno, ya la verdad es que uno no sabe ni siquiera cuál es el diagnóstico. Se lo dejamos a los médicos, pero yo creo que a veces hasta los médicos se preguntan y se cuestionan ciertas cosas, ¿okay? Porque hoy en día vemos cómo la gente tiene las dos vacunas y se está muriendo. Entonces usted dice, ya va, o sea, se supone que la vacuna, ¿para qué es la vacuna? Oye, cuando me ponen la vacuna para la lechina, era para que si me da lechina, pues no me da tan fuerte, porque se supone que es una especie de atenuante. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esos países desarrollados? En el caso de las políticas aplicadas, para en el caso de España específicamente, el sistema sanitario fue fuertemente golpeado, ¿ok? Y podemos decir que sí estaban preparados para ese tipo de pandemia, entre comillas, porque si no el impacto hubiese sido muchísimo mayor. Vean ustedes lo que sucede diametralmente en países como nosotros. América Latina se siente sumamente afectada, inclusive hasta porque la misma información es totalmente asimétrica, ¿ok? Entonces, y la intervención del Estado, pues por supuesto, no está obteniendo los resultados que debería. Muchachos, eso es todo por hoy. Me pasé